vamos a hablar de joy, o también denominado gozo. El hablar de joy es una palabra que son siglas. Cada una de ellas, tanto la J como la O, como la Y, es una inicial que tiene todo un significado. Pero en sí es hablar de gozo. Eso se engloba en el gozo. ¿Y qué significa esto? Joy, como un gozo que se manifiesta, que es algo que tiene que ser evidente. El gozo es evidente, así como la tristeza es evidente, así como las emociones son evidentes, ¿verdad? Se pueden sentir, se pueden palpar, esas emociones son algo que sentimos, pues, ¿no? Cuando alguien te abraza con esa alegría, con esa paz, con ese amor, tú lo sientes, es algo evidente, es algo que pasa. Entonces, cuando hablamos de ese gozo, ¿cómo se manifiesta? En una paz relacional, en una armonía relacional, en una plenitud relacional, en una completitud relacional, en una prosperidad, en un bienestar y en una tranquilidad relacional. O sea, así se puede entender ese gozo. ¿Qué palabra se repite aquí? Las relaciones, en una relación. ¿En qué sentido? Primero, mi relación con Dios, y de ahí mi relación con los demás. ¿En qué aspecto? En una plenitud, en una prosperidad, en un bienestar. Ese gozo tiene que ver con en lo que estamos hablando de Flan, que es gestionar nuestras emociones para que podamos recibir y dar gozo relacional a los demás. Si yo ubico, si yo identifico mis emociones, cómo estoy, si soy honesto con cómo estoy, si le pongo un nombre a lo que estoy pasando, si hay esa sinceridad, si tal vez estoy triste o estoy alegre o estoy preocupado, si estoy... Entonces, empezamos, voy a darle un tratamiento, un seguimiento a esa parte que como Dios nos hizo, a su imagen y semejanza, con esas emociones, con esos deseos. Y cuando estamos hablando de joy, entonces es todo eso en mi relación con Dios y con los demás, para lograr todas estas adjetivos como es la armonía, la paz, la plenitud, la prosperidad, el bienestar con los demás. ¿Te anima eso? Amén. ¿Tú consideras que lo necesitas? Claro. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo no considero que lo necesito, pues así voy a entenderlo, ¿no? Porque no lo necesito, porque me siento bien, ¿no? Porque tal vez considero que no es importante. Pero qué importante es esto, ¿no? Que cada uno de nosotros pueda ver qué necesita con Dios y en sus relaciones con los demás. Esto es joy. El discipulado, o sea, cuando hablamos del discipulado, necesitamos entender algo. La Biblia nunca habla, no hay una palabra que diga discipulado. No la vamos a encontrar, discipulado así como tal. Hay formas que hemos, como iglesia, buscado ese discipulado, ¿verdad? De ayudarnos, de orientarnos, pero no vamos a encontrar algo exacto. Mira, una definición, esto es discipulado, y así se tiene que hacer, y es así, ¿no? Sino es algo que hemos aprendido y que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué significa? Es todo acerca de ayudar a cultivar las relaciones de gozo por Jesús, con otros y contigo mismos. El discipulado, ¿con qué propósito? Para agradar a alguien, para dar los consejos de alguien, las experiencias de una persona. Ese
discipulado con ese propósito, tener esas relaciones de gozo que se mencionaba, de esa plenitud, de ese bienestar, y que hemos estado aprendiendo con esas habilidades como es el escuchar, como es la empatía, como es el expresar nuestros sentimientos y el poder ayudarnos unos a otros, cubrir esas necesidades con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, esas relaciones, en esas siglas que decía de Joy, la J representa a Jesús, la O a otros y la Y contigo mismo. O sea, nuestra relación primero con Dios, con Jesús, nuestra relación entre los demás. Como dice, no puedes amar. ¿Cómo dices que amas a Dios que no ves y no amas a tu hermano que ves? ¿Cómo? Eso lo dice la Biblia. Entonces, todo tiene una relación, todo está unido. No puedo decir amo a Dios y odio a mi hermano. No puedo decir amo y respeto a Dios y estoy peleado con mis hermanos. Eso no es así bíblicamente. Entonces, por eso es importante entender esto que Dios nos está enseñando, que nos está mostrando. Jesús es importante, pero también los demás. ¿Cómo muestro ese amor a Dios? Pues a través de los demás, amar a mi prójimo. Y es lo que Jesús le dijo, ¿no?, a estas autoridades religiosas: ama primero al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en consecuencia, a uno mismo. Dicen por ahí, no puedes dar lo que no tienes. No puedo dar lo que no tengo. O sea, si yo quiero dar amor, necesito tener amor. Si yo quiero dar lo que tú quieras dar, necesitamos tenerlo. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, esto es algo muy importante que cada uno de nosotros necesitamos tomar en cuenta. Dios, mis hermanos, mi prójimo y yo mismo. Continuando con estas iniciales de yo, ese gozo, ¿verdad?, que está hablando de Dios. O sea, dice la Escritura en Santiago que todo lo bueno, ¿de dónde viene? De Dios. ¿El gozo es algo bueno? Sí. ¿El amar a Dios es algo bueno? Sí. ¿El amar a tu prójimo como a Dios es algo bueno? ¿El tomar buenas decisiones para tu propia vida es algo bueno? ¿De dónde viene entonces? De Dios. O sea, todo lo bueno, todo ese gozo sale de Dios. ¿Y qué pasa con ese gozo? Crea gozo en otros. Lo transmites, puedes inspirar. Si tú tienes el gozo de Dios, tú puedes compartir ese gozo a otros. Es así, de Dios hacia mí y de yo hacia los demás. Si no está el gozo de Dios en mi vida, no puedo darlo a los demás, no, aunque quiera, aunque diga. Entonces, damos gozo a Dios y unos a otros. Ya veíamos, ¿no?, cómo a Dios podemos hacer que Él se complazca, ¿verdad? Como cuando Jesús bajó esa paloma, ¿y qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿verdad? Ahí hay un ruidito y no sé de dónde vendrá. No sé si me alejo más. Se calmó, a ver, acércate. Acércate y ya se calmó. Ok, muchas gracias. Entonces, Ya Jesús trae gozo a nosotros y, ¿qué crees? Tú también a Él, ¿verdad? Él nos da ese gozo, pero también nosotros podemos regresar ese gozo. ¿Cómo? Obvio, a través de glorificarle y honrarle.
pero también podemos tener ese gozo unos a otros. Tu vida puede ser un gozo, o puede ser una carga, un pesar. Eso es lo que podemos hacer nosotros con nuestra actitud. Podemos ser una inspiración, una bendición, como leíamos, ¿no?, en la Escritura. Hay más dicha en dar que en recibir, ¿verdad? La bendición, ¿no? Habla de esto, dice, todo está interconectado, gozándonos unos a otros. No podemos hablar de un cristianismo yo y Dios, un cristianismo solitario. Yo con que esté bien con Dios, aunque con los demás no. Eso no enseña la Biblia, eso no es algo que aprendemos de Jesús. Cultivando ese gozo en otros es de lo que se trata ese discipulado próspero. Cuando nosotros cultivamos esas relaciones, ese gozo de Dios, entonces cultivamos un discipulado, unas relaciones que crecen, que avanzan, donde podemos crecer en esa amistad, en esa relación, y sobre todo que eso le da gloria a Dios. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Lo has pensado? ¿Evangelio de dónde viene? De buena noticia. Esa es la definición. A lo mejor decimos, ¿no?, Evangelio, pero ¿qué quiere decir? Buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, ¿de qué se trata todo? Pues de esas buenas noticias, de esas buenas noticias que trajo Jesús. Y aquí vemos ¿qué dice la Escritura en Lucas 2:10? Pero el ángel les dijo: no temáis, pues he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús viniera a la tierra? ¿Andar amargados? ¿Andar en pleitos? ¿Andar resentidos? ¿Andar para eso? ¿Cuál fue el propósito? De acuerdo a lo que vemos aquí, doy buenas nuevas de gran gozo. El gozo, eso es lo final de cada una de las situaciones en nuestras vidas. ¿Para qué Dios envió a Jesús? Pues para llenarnos de bendiciones. Y parte de esas bendiciones es tu gozo con Dios y con las demás personas, que estemos en paz, que tratemos las situaciones, que podamos ir creciendo, que podamos ir madurando. Todo el Evangelio, esas buenas noticias son para nuestro bien. Eso es lo principal del Evangelio. Lo principal del Evangelio no es llenarnos de conocimiento, ¿o sí? No. Ser un doctor. ¿Eso es lo principal? Así los capacitó Jesús a sus discípulos. Oye, mira tal concepto, mira tal... ¿Eso fue lo que Jesús enseñó? No, sí, pero les dijo que estuvieran preparados. Que estuvieran preparados, ¿verdad? Pero fue un evangelio de arrepentimiento, de transformar la forma de pensar para que fuera transformada su forma de vivir. De vivir una vida de odio, de rencor, de todos los pecados, a una vida diferente. ¿Y qué te trae eso? Gozo, ¿verdad? Y eso lo vemos en Juan 13, ¿te acuerdas? Cuando le lava los pies a sus discípulos. ¿Qué es lo que los iba a hacer dichosos? ¿El conocimiento? El servicio, el amarse, el ser humildes unos con otros, el ponerse en ese trato especial. Eso es lo que les iba a llenar de gozo y felicidad. Y es lo que dice. ¿Entienden esto? ¿Sí? Hay que entenderlo, claro. Claro que sí, pero es una parte. ¿Entiendes? ¿Conoces? ¿Sabes? Sí. Ponlo en práctica. Ya lo sabes, ya lo entendiste. Ahora vívelo, ponlo en práctica. Esa es la diferencia. Si nada más hay una parte, eso te llena de gozo. Eso hace que tengas relaciones sanas. Eso hace que ames a tu hermano.
¿Eso hace que puedas tener esas relaciones como Jesús las tuvo? Sí. No. Jesús tuvo el conocimiento, claro, pero lo vivió. Y por eso la gente se admiró. Porque no solamente era un conocimiento, sino un conocimiento con práctica. Y eso era la diferencia entre las autoridades religiosas y él. Y por eso se maravillaba. Habla con plena autoridad. Habla como quien tiene autoridad y no como los maestros. Eso es la diferencia. Qué bueno, ¿verdad? Tener ese conocimiento, prepararte, capacitarte, pero que sea aplicable. Eso es lo que nos enseñó Jesús. ¿Qué vemos en Juan 3:16? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito entonces de ese evangelio? La salvación. Ese es. Obvio, Dios manda a su Hijo como ese sacrificio. Creemos en Él, en sus palabras, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. No solamente de un modo intelectual, sino entendiendo cada cosa, por qué lo hizo, y dándonos un ejemplo para seguir sus pasos. ¿Qué nos lleva a eso? A esa salvación. Ese evangelio de salvación, ese evangelio de gozo, ese evangelio de transformación, ese evangelio de plenitud. Cuando hablamos de la dicha, necesitamos pensar qué dijo Jesús de la dicha, ¿verdad? Aquí hablamos de joy, pero Jesús habló de la dicha, Sí. del gozo. ¿Cuál era ese gozo? ¿Qué es ese gozo más bien? ¿Dónde viene? ¿Qué implica para cada uno de nosotros experimentar ese gozo? En el Sermón del Monte habla específicamente de cada área, de cada aspecto. Eso es lo que hace al hombre dichoso. Si leemos Mateo 5 y el contexto, dice que Jesús sanaba y que ya había gente, ¿verdad?, de Decápolis, de otros lugares que se acercaban a Él. Y dentro de ese contexto se empieza Él en esa colina, en esa ladera, a compartir del Sermón del Monte, a decir ese Sermón del Monte que tenemos en Mateo 5, que son 2 capítulos, del Mateo 5, 6 y 7, ¿verdad? Que son esas enseñanzas. Fíjate, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se compartió esa ley? En el monte Sinaí. Fue también un monte. ¿Y fue dado a quién? A los hebreos. Y aquí no solamente estaba incluyendo a ellos, sino también a gentiles. Y ese mensaje que un día se dio a ellos, ahora se estaba dando a esa multitud. Y si lees todo el sermón del monte, Jesús es claro, donde dice: yo no vine a abolir la ley ni a los profetas, ¿verdad? Esa ley, sino ¿a qué? A darle el verdadero valor. Hoy tú y yo tenemos ese honor y ese privilegio de poder tener no abolir la ley, sino a darle el verdadero sentido. Y eso es lo que vemos en Mateo, en el Sermón del Monte, perdón. Un sentido de acuerdo a la justicia, al amor y a la verdad. Ya no solamente una cuestión, ¿verdad?, de leyes, de mandatos que sí, obvio vienen, pero que el hombre, o algunos, ¿no?, lo habían entendido como una serie de tradiciones, de costumbres, y que había perdido el efecto. Por eso dice: yo vine a darle el verdadero sentido. ¿Qué nos hace entonces dichosos? Fíjate lo que dice la Escritura. Mateo 5:1. Cuando vio a las multitudes,
subió a la ladera de una montaña y se sentó. Imagínate Moisés allá en el monte y en pie, baja, Dios le da las tablas y la gente, el pueblo sabe, ¿verdad? De esas leyes. Ahora Jesús en ese lugar, dando esa enseñanza, ese mensaje específico. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron antes de ustedes. La verdadera dicha. No sé, ¿no? Cuando obvio escuchas ese mensaje, empiezas a ver lo que hace la dicha, ¿no? En cada, ¿no? Va hablando de ese corazón, de esa vida, ¿no? De ese ejemplo, y todo lo que Dios hace por cada uno de ellos, de cada persona. Qué importante entender cuál es la dicha. Y quiero enfocarme en el versículo 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando habla aquí de ese espíritu o pobres de espíritu, no está hablando de una espiritualidad orgullosa, ¿verdad? Porque a veces podemos tener una espiritualidad orgullosa. ¿En qué sentido? En que pongo mi confianza en mi conocimiento, en mis capacidades, en mi experiencia. Cuando habla pobres de espíritu, ¿a qué se refiere? ¿Qué es alguien pobre? ¿Qué es una pobreza? Tal vez alguien que no tiene nada o que tiene muy poco, ¿verdad? Cuando Jesús se refiere dichosos los pobres de espíritu, es diferente a esa autosuficiencia, a esa confianza en sí mismo, a esa dependencia en lo que yo hago, en lo que yo creo, en lo que sé. Pobres en espíritu. También hay otra versión que dice los que reconocen su necesidad espiritual. Dichosos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios les pertenece. Esa es la dicha. Cuando tú y yo no confiamos en lo que sabemos, en lo que creemos, en nuestra experiencia, sino soy pobre, necesito, no sé, ayúdame. ¿Es algo ilógico? Esto que te estoy diciendo, decirlo, es algo que esté mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad soy tan insignificante delante de Dios. Mi conocimiento es tan poco comparado con la grandeza de Dios, con la sabiduría de Dios. Lo que he vivido es tan mínimo comparado, ¿verdad? Con todo, ¿no? Lo que la vida es. Dichosos.
los que reconocen su necesidad espiritual, los pobres de espíritu, porque ese reino les pertenece. De ahí viene la dicha. ¿Por qué? Porque no es algo que se gane, no es una recompensa, es un regalo. ¿Lo crees? ¿Crees que esto que está diciendo Jesús, porque el reino de Dios les pertenece, sea un regalo? ¿O es algo que se gana? ¿O son los logros? No. ¿O son las capacidades? Es algo que se aprende. ¿Mande? Es algo que se aprende, porque no sabemos. ¿Ok? Vamos aprendiendo a conocer la palabra de Dios por medio de lo que Él dejó. Amén. Y yo creo que así cada uno de nosotros. Y es muy importante esto. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe, ¿verdad? ¿Delante de quién entonces es reconocer mi necesidad espiritual? ¿Delante de quién? De Dios. De Dios. Cuando eso pasa, entonces el reino de Dios te pertenece. ¿Qué es el reino de Dios? Dios es el rey y nosotros somos su pueblo. Te pertenece, eres parte de su pueblo, eres parte de sus promesas, eres parte de sus bendiciones. Por eso para Jesús, dichoso. ¿Te sientes dichoso? ¿En qué está depositada tu dicha hoy? ¿En el carrazo? Adelante, Cita. Quería preguntar, no, disculpa, pero entonces cómo vamos a conocerlo si no nos preparamos? O sea, no es como una contraposición, disculpa, ahí no te entendí. ¿Tú consideras que yo dije eso? No, es que, o sea, ahí ya me confundí. Ok, perdón si no me expresé, yo nunca dije que no hay que prepararse, ¿verdad? Por eso te pregunto. No, es que, no, sí, pues yo me confundí, disculpa. Sí, no te preocupes. Algo que compartí y que lo dice la Escritura, ¿verdad? No lo digo yo. Cuando Jesús habla a sus discípulos y les dice, ¿entienden esto? ¿Qué quiere decir? Jesús nunca dijo que no entendiéramos, que no nos preparáramos. Claro que sí, pero es una parte. Y luego le dice, ¿entienden? Dichosos si lo ponen en práctica. Lo que tú entiendes, ¿verdad? De Dios, que Dios te muestra, que Dios te revela, que Dios te enseña, es para ponerlo en práctica. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, ya te, como que te agarré el, sí. Ok, gracias y perdón, ¿no? Si no alcanzo, ¿no? A expresar. El Espíritu te usa. Pero lo importante aquí, ¿verdad? Es poder ir viendo, ¿no? Esa área. Obvio, estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que estás aquí porque quieres aprender. Amén. No creo que estés, ¿no? Queremos aprender. Y estás aprendiendo. ¿O no? Estás aprendiendo de la palabra. Ahora, ¿qué Dios me dice? Eso que yo estoy aprendiendo, ¿qué Dios espera que yo haga con eso? ¿Verdad? Ya me mostró, ya me hizo. Ahora, ¿cómo a Dios a qué me quiere llevar? ¿No? Y ahí tú te vas a dar cuenta, ¿a qué Dios te quiere llevar? ¿A qué Dios me quiere llevar? Y te preguntaba, hoy, ese reino de Dios, para ti, para mí, es valioso, es importante, te llena de dicha, te llena de gozo, o ¿dónde está puesto nuestro gozo, nuestra dicha? Y por eso te decía, ¿no? Tal vez se escucha como un carro, una persona. ¿En qué
Porque ciertamente son cosas, ¿no?, que sí nos causan felicidad, qué bueno. No es malo que tengas un carro, no es malo que tengas una casa, no es malo que tengas... No es malo. Pero, ¿lo vas a tener eternamente eso? ¿Qué es lo que sí es eterno? El reino de Dios. ¿Qué sí es eterno? Y es una dicha eterna, las cosas de Dios. Por eso, para Jesús, dichosos es... ¿Por qué? Porque las otras cosas sí nos pueden llenar, nos pueden hacer sentir bien, pero se van a acabar. Mi mejor camisa, mi mejor zapatos, ¿no?, lo que me emocione, se va a acabar. Pero el reino de Dios es eterno, es permanente. En ese aspecto, cuando dice Jesús, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de Dios los pertenece, pensé en el Salmo 1, una escritura tal vez muy conocida, pero que hace pensar en esa persona que reconoce su necesidad espiritual, que tiene ese espíritu de pobre, y que nosotros podemos aprender de lo que este hombre pudo expresar, de lo que, pues obvio, ¿no?, vemos ahí en la escritura, versículo 1, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Alguien que reconoce su necesidad de Dios y que deposita su confianza en Dios a través de su ley, de su enseñanza, y que se deleita en ella. Y aquí vemos qué importante es eso, ¿no? Llenarnos, alimentarnos, nutrirnos. ¿Y cómo se muestra eso que hacemos? Pues como lo dice la Escritura, es como un árbol plantado a la orilla de un río. ¿Qué es lo que hace la Escritura, la palabra? Pues nos lleva a tener un bienestar. Si es algo palpable, si es algo que transforma, si es algo que no estamos hablando de una teoría solamente, o de una información, o de bonitas palabras, o de una terapia, de una psicología, no, sino está hablando de resultados que da ese amor a la palabra, ese amor a meditar en ella día y noche, a saber qué Dios me está diciendo, qué Dios me está revelando. Y obvio, lo que Dios nos va a llevar pues es a poder, Él sabe, ¿verdad?, la forma como va a hablarnos, pero sí es importante darnos cuenta de eso, que hay un resultado, hay un fruto. Amén. Como este fruto que está aquí. Y por eso esa dicha, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino les pertenece, porque esto es el reino, una vida con frutos, y que no es la recompensa a los méritos, al esfuerzo, al talento, a la experiencia, no, es un don de Dios, es un regalo que implica esa pobreza espiritual, reconocer, te necesito, enséñame, ayúdame, todo lo que implica esa actitud de pobreza espiritual, de reconocer la grandeza de Dios y mi miseria, de reconocer que Él sabe, yo no sé, que Él tiene la sabiduría, yo no, que Él tiene el poder, yo no, que Él tiene las respuestas, yo no. Él sí, y por eso voy y medito de día y de noche, y por eso voy con esa hambre y con esa sed, y Dios me regala esa dirección. Dios cubre mi necesidad, Dios llena esos huecos, Dios
transforma. Fíjate otra escritura que podemos pensar en cuando reconocemos esa necesidad espiritual. Apocalipsis 1, versículo 1 al 3. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Nuevamente, esa dicha, esa profecía, esa revelación de Dios, de su palabra, de ese mensaje, ¿verdad?, que tenemos en la Biblia y que trae dicha. Cuando se lee, cuando, obvio, se reconoce todo lo que se ha estado hablando, pero también y hacen caso. Sí, obvio, si la palabra nos dice sirve, no se queda nada más en un conocimiento, no sé si estás de acuerdo o no. Me lleva a la acción el servir, ama, lo entiendo, lo leo, Dios quiere, me lleva a la acción, lo hago. Y así, por eso dice, y hacen caso. Dios nos va a llamar siempre a actuar, a accionar, a tomar decisiones. ¿Para qué? Pues para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar, y por eso está hablando de ese gozo con Dios, en mi relación con Dios, en mi relación con los demás, y obvio, en mi bienestar personal. Si eso pasa, es lo que yo voy a poder transmitir, es lo que voy a poder dar, y mi vida va a glorificar a Dios. Obvio, si no leo de vez en cuando, leo cuando vengo nada más a los servicios, y a veces cuando estoy en los servicios estoy distraído, estoy pensando en otras cosas, estoy haciendo otras cosas. ¿Aplica esto? Claro que no. Todo es importante. Esos tiempos que tú te das para conocer más de Dios, amén, es muy importante. Estás mostrando, ¿verdad?, tu necesidad, reconociendo tu pobreza de espíritu y que necesitas de Dios, y eso Dios lo ve, y eso Dios te da su reino, te da sus promesas, eres dichoso, dichosa, pero hacerle caso a cada cosa que Dios me está enseñando. Si hay algún área en mi vida, ¿verdad?, que Dios me está mostrando, pues le hago caso. Y tú sabes, ¿no? Si ves todo el sermón del monte, pues obvio era para que uno accionara, para darle ese valor. Decía, ¿no? Ustedes han oído que se ha dicho no cometas adulterio. Eso lo decía la ley, bueno, lo dice la ley, perdón. Dice, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio. ¿Qué está hablando? Pues obvio un entendimiento, pero una acción. El hacerlo, el cuidar nuestras miradas, cuidar nuestras actitudes. Dice, si tu hermano te hace caer en pecado, ¿qué hagas? En ese sermón, córtatela. ¿Qué quiere decir? Pues tomar decisiones radicales para no llevarme al pecado. Puede ser el robo, puede ser la inmoralidad, puede ser... Dichoso el que lee, el que conoce, el que le interesa, el que reconoce su necesidad espiritual, pero que hace caso. No que lo pasa, que entra por un oído y sale por el otro. Y que ya llegué, ya se me olvidó, ¿de qué hablaron? Pues ya ni me acuerdo. ¿O qué leí? Pues quién sabe, ¿no? No por cumplir, no porque me pregunte, no porque es que ya hice una actividad, no, sino algo que realmente nos transforme, nos lleve a Dios y podamos ser ese árbol
como ese árbol plantado a la orilla del río que da su fruto. ¿Cuándo? A su tiempo. Va a haber momentos donde tal vez, híjole, ¿no? Como que no pasa, como que... Pero dice a su tiempo, donde seguimos sembrando, donde seguimos luchando, donde seguimos peleando, y a su debido tiempo va a llegar el fruto que Dios quiere. O como vemos en Juan 15, cuando dice, ustedes son mis ramas, yo soy la vid. Dice, toda rama que da fruto, ¿qué pasa? Se poda. ¿Cómo es alguien cuando se poda un árbol? Parece tal vez seco, parece que no tiene vida, parece que está, ¿no?, ahí despelucado. Pero va a llegar un momento donde otra vez van a salir sus ramas, su fruto, toda la cuestión, para que venga el fruto a su debido tiempo. No es a nuestro tiempo, no es a nuestra manera, no es con nuestras formas, es a la manera de Dios. Pero lo que nos compete y corresponde es leer, hacer caso, tomar, profundizar y darle la gloria a Dios. Amén. Ese fue el punto de ese mensaje, de ese evangelio. Fue enviado, ¿verdad?, ese niño, ¿para qué? Para el gozo del pueblo, para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento. Se me fue aquí una escritura. Vamos, Pablo. Ay. El Espíritu te usa. Amén. Está en Juan 15 cuando habla de los mandamientos. Que si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Y cuando eso pasa, dice que Dios se manifiesta a nosotros. Empezamos. El propósito, ¿verdad?, es más adelante ir desglosando cada una de esas bienaventuranzas, que podamos animarnos mucho en cada una de ellas, poder vivirlas, poder conocerlas, poder hacerle caso. Cuando dice dichosos los que sufren, ¿a qué sufrimiento se refiere? Tal vez está sufriendo. ¿Qué pasa delante de Dios cuando vives de ese modo? Dios te consuela. Así ir desglosando cada bienaventuranza. Ahora lo que quise, ¿verdad?, es enfocarnos en el dichoso los pobres del espíritu. Claro, Dios te ha dado su espíritu a ti. Es un guía, busca la gloria de Dios, te va a dirigir. Y si tú puedes profundizar en esa dicha de pobre de espíritu, pues puedes hacerlo. Darte tu tiempo, abrir nuestras Biblias, subrayar, tomar notas, escuchar. Al final, para hacerle caso a Dios. Amén. Y tu vida pueda darle la gloria y la honra. Ya más adelante, repito, hay otras, ¿no?, bienaventuranzas que cada una tiene esa promesa, cada una tiene algo muy especial. Tal vez cuando las ibas leyendo, pudiste pensar, te animó, te inspiró, te dio consuelo. Y ese es el propósito. El propósito de Dios es darnos un evangelio que nos transforme, nos levante, nos ayude en cada área de nuestras vidas. Y lo más importante, bueno, no sé si decir lo más, perdón, no lo más importante, porque yo lo que Dios me ha enseñado es esto, ¿no? Por mi causa. Cuando tú y yo tenemos la causa de Jesús, eso nos da fuerza, eso nos alienta, eso nos motiva, nos inspira, porque es la causa de Jesús. Y no importa si hay persecución, si hay insultos, si hay calumnias,
pero tú sabes que tienes la causa de Jesús, y eso da paz, y eso te fortalece, y eso te ayuda a seguir adelante. Que sea la causa de Jesús. A veces no vamos a pensar igual, no vamos a ver las cosas igual, está bien, ¿está? Porque yo no soy Dios. Yo al igual que tú estoy aprendiendo, soy un discípulo, no soy Jesús. Si fuera Jesús, no, pero no lo soy. Y va a haber, pero lo que sí necesitamos asegurarnos es que sea la causa de Jesús. Amén. Eso sí, no mi causa. Porque si es mi causa, me desvío, me pierdo. Pero si es la causa de Jesús, eso me da una garantía que estoy respaldado por Jesús. Amén. Y repito, no vamos a ver las cosas igual, no va a haber situaciones, enfoques diferentes. Pero mientras esté en la causa de Jesús, entonces cualquier situación, cualquier conflicto se va a arreglar y voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la causa de Jesús me va a llevar a cada una de estas bienaventuranzas, a sufrir, a ser humilde, a buscar la paz, a tener hambre y sed de justicia, a tener un corazón limpio, a tener un corazón servicial. Todo eso es la causa de Jesús. Y cuando yo tenga eso, entonces voy a seguir adelante y voy a estar en armonía con Dios, y voy a estar en armonía con mis hermanos, y voy a estar en armonía conmigo mismo, y va a haber ese fruto en mi vida, tarde o temprano. Se vea, tal vez no se vea ahorita, pero es una garantía a su debido tiempo. Amén. Dios va a levantar tu vida, tu trabajo, tu fe, tu humildad, cada una de esas cuestiones que para los demás tal vez no se ven. O que tal vez los demás puede ser insignificante, o tal vez, como comentaba, ¿no?, en la Santa Cena, nos pueden criticar, pueden señalar, pero que tarde o temprano Dios te va a mostrar en tu vida. Amén. Hay tenemos muchas razones, en verdad, para invertirnos en nuestra lectura, que sea diaria, que sea constante, que sea profunda, que estemos concentrados. Y eso nos va a dar las herramientas para las luchas, para las pruebas, para las dificultades, para tener la causa de Jesús profunda y podamos salir victoriosos. Por eso dice dichosos, veíamos en Apocalipsis. ¿Por qué nada más una palabra? ¿Nada más una bonita frase? No, porque esa es la dicha verdadera. Lo demás es pasajero, pero la dicha es algo de adentro. Que Dios llene nuestras vidas, nuestro corazón, ¿verdad?, con esa dicha. Ahí habla también del corazón, más adelante, ¿no? Espero ahí que cada uno de nosotros pueda profundizar, que Dios nos revele, nos muestre. Pero aquí hay una parte muy importante dentro de estas bienaventuranzas, el corazón. Y dice ahí, ¿no?, que el corazón es el centro, donde radica la voluntad, los pensamientos, las emociones, lo que hace que seamos quienes somos, lo más profundo. Ahí habla de ese corazón. Dichosos los de corazón limpio. Que Dios transforme nuestro corazón, como está en Isaías 36. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Les pondré mi espíritu. Eso solamente Dios lo puede hacer. Y ese lugar solo Dios lo llena. Y cuando Dios lo llena, entonces hay una dicha verdadera. Una dicha en esa relación con Dios, en una dicha en ese caminar con Dios, donde ya las reuniones no es un tengo que ir, es un gozo, donde mis amistades ya no es, híjole, no tengo que lidiar, no, es un gozo. ¿Por qué? No porque los demás no se equivoquen, sino porque Dios está trabajando en mi corazón, Dios está cambiando mi forma de pensar, como ese ejemplo, ¿no?, de esa mujer que está ahí, que critica a su vecina, o no lavan sus ventanas, siempre sucio. Mira su ropa, no tenía la ropa tendida. No, mira cómo lava su ropa, la mancha.
feo, sucio. Salía otra vez, esa vecina nada que ver, bien feo, todo, ¿no? ¿Cómo lavan? Y resulta que la ve el esposo, dice: mujer, ¿por qué este vidrio no lo limpias? Limpia, y resulta que lo que estaba sucio era su vidrio, no era lo de allá. La ropa estaba limpia, pero aquí estaba sucio el espejo. Eso es lo que necesitamos limpiar. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Así es. Si tu ojo tiene luz, tu cuerpo tendrá luz. No es allá, es aquí. Aquí transforma, aquí llena tu vida de luz. Y para que puedas ver claramente. Una enseñanza, ¿verdad?, que podemos ver en ese sermón del monte tan profunda, que si nosotros le damos el valor, la atención, el tiempo y le hacemos caso y con esa actitud de esa pobreza, claro que nuestras vidas van a cambiar. Amén. Claro que nuestras vidas van a ser transformadas. Así es. Y por eso para Jesús era muy importante ese sermón. No era solamente la ley que ya tenía, sino darle el verdadero valor y el verdadero sentido. Y estaban ahí reunidas multitudes del pueblo y otros, ¿no?, gentiles. Y hoy tú y yo estamos. Amén. Y tenemos ese mismo privilegio de escuchar al Creador del cielo y de la tierra, al Maestro, al que sabe todo, al que lo conoce todo. Y tenemos ese honor y ese privilegio de poder ser dichosos. A Dios sea la gloria. Y pues va a pasar por acá mi buen Frank. Gracias.